Muy buenas tardes para todos, bienvenidos al webinar del día de hoy titulado Procedimiento de Inscripción y Postulación, convocatoria 857, Nacional para el Apoyo a la Presentación de Patentes vía Nacional y vía PCT y apoyo a la gestión de la propiedad intelectual, organizado por Olarte Moure y Asociados y presentado por David Arsenio Rueda. Soy María Elena Garavito, coordinadora de Mercadeo de Olarte Moure y la moderadora de este seminario online. Gracias por acompañarnos. Antes de empezar, compartiremos con ustedes una información importante. Todos los asistentes, excepto nuestro panelista y nuestro moderador, estarán silenciados. Esta presentación será grabada y estará disponible posteriormente en nuestra página web. Al final de la sesión daremos un espacio de 10 minutos para resolver algunas inquietudes por parte de ustedes. Para este fin les agradecemos utilizar la opción de preguntas y respuestas que se encuentra dispuesta en la parte inferior de la pantalla durante toda la charla. A partir de este momento damos inicio a nuestro seminario. David Arsenio Rueda Beltrán. Su formación académica es especialista en gestión de proyectos informativos de la Universidad de Pamplona y es ingeniero electrónico de la Universidad Industrial de Santander. Su experiencia profesional consta del Instituto de Investigaciones y Desarrollo en Tecnologías Aplicadas, Universidad de Pamplona, desde marzo del 2003 hasta mayo del 2008. La Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la Universidad Industrial de Santander desde mayo de 2008 hasta mayo de 2014. Coordinador de proyectos en Gestión Innova desde junio del 2014 hasta octubre del 2017 y director de proyectos de Ibarutix desde enero del 2018 hasta la actualidad. David, muy buenas tardes. Gracias y bienvenido. Adelante. Buenas tardes, María Elena. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, vamos a iniciar con nuestra charla. Inicialmente, pues, está enfocada todo en el tema del procedimiento de inscripción y postulación en la convocatoria 857. Como nosotros sabemos, ya para el manejo de plataformas de Colciencias ahora maneja todo online, ¿sí? Por tal motivo, siempre para participación de estos procesos debemos tener acceso a Internet y preferiblemente el tema del navegador Google Chrome, aunque Colciencias pues nunca hace hincapié que solamente funciona en uno de esos. Lo digo claro porque a veces ciertas funcionalidades puede que no nos apliquen en plataformas para Mac o Internet Explorer. Entonces, en dado caso tal que tengamos todos esos inconvenientes, utilicemos Google Chrome. Bueno, lo primero, la gran mayoría, yo sé que, pues, entiendo, tiene conocimiento todo el tema del entorno de Colciencias, pero quiero también mencionarlo, y es cómo accedemos a los documentos de la convocatoria y a todo el tema de cronogramas. Entonces, para eso voy a abrir la página de Colciencias. Entonces, siempre, inicialmente, utilicemos las páginas directas, no utilicemos los navegadores o buscadores, porque en algunos casos Colciencias cambia las URLs, entonces cuando vamos a abrir nos aparece como si estuviera caído, pero realmente es porque de pronto Colciencias empieza a cambiar todo el tema de las direcciones IP y estaba referenciado ahí como tal, por ejemplo, en Google. Entonces, nosotros entramos directamente al tema de las convocatorias y le damos clic en el icono de convocatorias y ahí vamos a buscar todas las convocatorias Colciencias. Tan pronto entremos a todas las convocatorias, la que nos interesa en este momento es la 857, que está en la página. Entonces, cuando entramos a la 857, que es para todo el tema de presentación de patentes, entonces ahí nos va a dar el total de recursos y podemos ver todos los documentos asociados. Entonces, como nosotros tenemos claro, Colciencias siempre saca las resoluciones, los términos de referencia son los requisitos como tal y los procedimientos para la postulación, los anexos de algunos documentos de cartas de aval y declaraciones que podemos incluir en la plataforma. Adicionalmente, todos los temas de fechas de cierre para este primer corte. Entonces, la fecha de cierre es el 30 de agosto a las 4 p.m. Es importante tener esta hora porque Colciencias valida no solo el día, sino valida la hora. Tan pronto pase la hora y nosotros tratemos de enviar nuestro formulario de patente, nos va a aparecer que la convocatoria se ha cerrado. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Adicionalmente, si hay adendas para la convocatoria Colciencias, entonces las publica
en este entorno. Entonces, inicialmente lo que validaríamos sería eso, el entorno, que ustedes conozcan cómo llegar. Segundo, ¿qué vamos a encontrar aparte del tema de los documentos y del cronograma? Son los accesos directos, ¿sí? Son los accesos directos a uno, al registro o preregistro de entidades, al formulario de patentes y a una guía de postulación que ellos tienen ahí. Entonces, para esta convocatoria es válido como presentarse como persona natural o persona jurídica. Lo que se tiene que hacer es una inscripción como entidad para un prerequisito. Entonces, vamos a validar cómo es el proceso de inscripción de esas preregistro de esas entidades. Entonces, inicialmente nos apuntaba a la página Colciencias 7003, entidades Colciencias, y ahí nos va a aparecer el icono de preregistro. Entonces lo vamos a hacer en línea para que ustedes lo vean, ¿cierto? Entonces vamos acá y le vamos a dar preregistro. Entonces aquí nos va a aparecer primero el tipo de postulante, ¿cierto? Si es persona natural o persona jurídica, el nombre de la persona, tipo de identificación o NID y el código de validación, teléfono de la persona, país, ciudad, municipio y mail de contacto. Es importante que todo esto quede bien diligenciado, ya que ellos pueden aceptar o rechazar estas postulaciones. Entonces, ellos hacen validaciones, por ejemplo, de procuraduría, de pasado judicial, y si no lo encuentran aún en sus bases de datos, lo rechazan. En dado caso tal, por ejemplo, nuestra cédula nos quede mal o el NID quede también mal, entonces ellos hacen validación también de esos datos al momento del preregistro. En este preregistro, entonces, al momento de darle guardar en el formulario, se deben esperar de 2 a 3 días, ¿sí? Entonces, si en el momento ustedes no lo han realizado, ¿cierto? Ese preregistro deberían hacerlo rápidamente porque dijimos que la ventana de la primera fecha de corte era el 30 de agosto y hoy estamos a 27. Entonces, esperaría que tienen como el tiempo justo para hacerle el registro de la entidad y hacer el formulario de postulación. Volvemos a la presentación. La recepción del correo que les va a llegar, les van a enviar el usuario y una contraseña con los cuales debe ingresar al link que indica entidades conscientes para la convocatoria de conscientes. Entonces, ahí les va a aparecer uno, si es aceptado, si es rechazado, y si es aceptado, viene el usuario y la contraseña para poder ya participar. Persona natural o persona jurídica en este caso. ¿Listo? Entonces, acá una muestra del correo. Es importante que, por ejemplo, revisemos que el formulario ccip@colciencias no esté en nuestra bandeja de no deseado, ¿cierto? Que validemos que ese correo está en nuestra bandeja de entrada o que nosotros, pues, validemos si son correos a veces institucionales que filtran muchos correos externos, tener cuidado de que no nos vaya a caer al spam. Entonces ahí nos va a llegar todo el tema del usuario, la contraseña, ¿cierto? Y vamos a poder entonces entrar, y cuando entramos directamente vamos a poder actualizar la información de esa entidad. La información entonces primero es la persona, la cédula. Estos datos van a estar ya, no se van a poder modificar. Hasta el momento del registro inicial, ¿cierto? Ya después que vayamos a actualizar, se van a bloquear ciertos campos. Entonces, en el caso de identidad, sería tipo de postulante, persona y tipo de identificación. De ahí, lo que tenemos que hacer es que si va a participar en la convocatoria de patentes, entonces tenemos que habilitar ese icono y darle guardar como tal en esa participación. ¿Listo? Adicionalmente a eso, para el caso de las personas naturales, ¿cierto? Nos van a pedir unos documentos adjuntos. Entonces, en el caso de la persona natural nos pide la fotocopia legible del documento de identidad por ambas caras. Entonces, en ese entorno de entidad vamos a subir ese documento. Para el caso de la persona jurídica, volvemos igual, nos va a llegar el mismo correo y nos va a aparecer todo el tema de información completa.
David, buenas tardes, no te escuchamos. David. Esperemos unos minutos mientras solucionamos un problema de sonido que tiene David. Ya estamos nuevamente con ustedes. Bueno, les informamos que David ya está solucionando sus inconvenientes de sonido. Se encuentra en la universidad en este momento y hay un bajonazo de luz, pero ya le están ayudando a solucionar. Agradecemos su paciencia. En minutos él estará nuevamente con nosotros. Gracias.
Buenas tardes, nuevamente estamos de vuelta. David, ya estás nuevamente habilitado, te veo en conexión. David. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya oye? Aló, buenas tardes. Hola, Buenas. ya te escuchamos nuevamente, muchas gracias. ¿Ya me escucha, María Elena? Sí, te escuchamos. Adelante. Bueno, entonces quería validar en qué momento, en esta parte, se perdió la conexión, donde estábamos viendo los documentos que se necesitaban para la persona jurídica, ¿no? Certificado de existencia, representante legal, fotocopia legible del documento de identidad del representante legal y copia del registro único tributario. Entonces, estos documentos son los documentos que se necesitan para el registro de entidad. Una vez registremos el tema de las entidades, ya aceptemos de que van a participar en la convocatoria de patentes, vamos al formulario de postulación. Entonces, en ese formulario de postulación, lo vamos a ver ahí, vamos a verlo en línea, aquí en la página de Conciencia, ¿cierto? Entonces, acá en el formulario de patentes, entonces nos va a permitir crear una nueva postulación, ¿cierto? Entonces, en este momento creamos una nueva postulación. Le decimos, aplicamos como tal a la convocatoria de patentes, buscamos la entidad. En este caso, yo me buscaría, por ejemplo, por mi nombre, que yo hice el registro, entonces ahí estoy, debo encontrarme. Si no estoy registrado ahí, era lo que yo les decía que, uno, no voy a poder postular, ¿listo? Tanto mi entidad o si estoy como persona. El tema del título de la invención y la modalidad. Entonces, acordémonos que la convocatoria aplica 3 modalidades para financiación: la patente nacional, patente ante la OMPI y solicitud de patente ante 2 oficinas designadas base nacional. Entonces, tenemos que desde el inicio, como tal, registrar. Entonces, ahí es importante también registrar el correo del interlocutor donde van a llegar todos los mensajes. Tan pronto nosotros hagamos ese registro, ¿cierto? Entonces le va a llegar un usuario y una clave por postulación, ¿cierto? Por postulación, entonces acordemos que podemos hacer varias postulaciones de diferentes innovaciones, pero cada una va a tener un formulario independiente. Entonces ahí simplemente señalamos todos los datos que mencioné y le damos guardar. Tan pronto le damos guardar, él abre un formulario para la postulación, donde ya vamos a poder permitir ingresar todos los campos según la modalidad que nosotros tenemos. Ojo, es importante tener claro que hay unos campos que ahí están bloqueados. Entonces, si yo me equivoqué de modalidad, ya no la puedo, me toca eliminar la invención y volver a registrarla porque ya este elemento está bloqueado, ¿cierto? Y adicionalmente para el tema del título de la invención. Entonces, sí lo podemos modificar el tema del sector del tecnológico y la clase invención. Entonces, este registro de la información, ¿cierto? Se hace según los términos de referencia. Entonces, tenemos que los términos de referencia marcamos el sector tecnológico, el título de la invención, la clase de innovación, ¿cierto? Datos del interlocutor, que es importante darlo. Para la modalidad 1, entonces tenemos la información técnica, definición del problema técnico que resuelve la invención, descripción de la invención, descripción de las características novedosas de la invención, palabras clave. Ojo, es importante siempre a veces tener en cuenta la letra menuda de estos términos, de que hay unas aclaraciones siempre. Mínimo 5 palabras clave, ¿no? Como tal. Estado técnico, asociación de la invención, divulgaciones previas, declaración de las partes que desarrollan la invención y de titularidad de la misma, informe de búsqueda tecnológica para el caso de medianas y grandes empresas, resultado de la búsqueda tecnológica preliminar y la información técnica. Entonces tenemos que el formulario se ajusta dependiendo de la modalidad que escojamos. Si tenemos la modalidad 2, entonces solicitud internacional de la patente ante la OMPI, ¿cierto? Fase inicial, y ahí vamos a tener los datos de la designación preliminar, ¿cierto?
las oficinas designadas. Entonces, las oficinas designadas simplemente es un registro como tal, ¿cierto? Para el tema de búsquedas. Entonces, en ese caso, por ejemplo, a mí me llegó el correo, vamos a hacer una prueba con una que a mí me llegó. Modalidad 2, ¿cierto? Me llegó aquí el usuario y la contraseña, esto es de prueba, entonces, no tengo inconvenientes, ¿sí? El formulario de patentes, ingreso con el usuario y prueba que tengo para la modalidad. Listo. Entonces, viendo ya el formulario acá en línea, entonces nos damos cuenta que estos campos aparecen inactivos, no los podemos modificar, ¿cierto? Estos sí los podemos modificar, sector como tal, la clase de invención. Y de ahí en adelante podemos navegar dentro del formulario. Entonces, acá, por ejemplo, en la modalidad 2, yo voy a poder seleccionar las oficinas designadas, ¿cierto? Para el caso, ¿sí? Y las voy a buscar de un listado. Si no están en ese listado, tendría que hacer las validaciones ante Colciencias porque no puedo hacer el registro y voy a navegar en cada uno de los documentos como tal. Entonces, ahí en el tema de la selección de las oficinas son las que están en el listado, ¿cierto? Siempre se va a dar una justificación clara y completa del por qué se desea registrar a dichas oficinas designadas. Información básica sobre la solicitud prioritaria se aplica. Número de erradicación, fecha de presentación, certificación o reporte generado por el correspondiente sistema de información, copia de la solicitud, tal cual como fue presentada. En caso de no contar con solicitud prioritaria, información técnica de la invención, declaración de las partes que desarrollaron la invención y de la titularidad de la misma, ¿cierto? Solicitud internacional de la patente, entonces informe de búsqueda, resultado de la búsqueda tecnológica preliminar, información técnica a partir de la cual se realizó la búsqueda, información comercial, modelo de negocio y estrategia preliminar y de propiedad intelectual. Entonces, con este formulario yo lo puedo ir diligenciando. A medida que lo vaya diligenciando, yo puedo guardar, cerrar sesión y lo puedo continuar diligenciando después. Puedo subir los documentos como tal, un documento después, otro. Si quedó mal el documento, yo lo puedo eliminar y volver a cargar. Adicionalmente a eso, yo tengo una opción de reporte, ¿cierto? Este reporte de la invención me va a descargar un PDF, ¿sí? Ese reporte entonces me va a indicar el estado actual del registro como tal. Entonces me va a aparecer los datos, ¿sí? Y aquí me va a aparecer un código, un título, ¿cierto? El título, la convocatoria y el estado diligencial. Entonces este estado, cuando yo lo envíe, va a cambiar a presentado o enviado. Entonces esto es importante tener en cuenta. La modalidad, la clase, la fecha del registro, los datos del interlocutor y todos los campos que yo vaya a diligenciar. Entonces lo puedo exportar, guardar y es para continuar diligenciando después. En la modalidad 3 tenemos la solicitud internacional de patente ante dos oficinas designadas fase nacional, indique dos oficinas designadas nacional o regional, diferentes a la colombiana para la futura entrada a fase nacional. Justificación clara y completa del por qué se desea registrar a dichas oficinas designadas, información técnica, reporte de la solicitud PCT, número de presentación de solicitud internacional, número de publicación internacional, resultado del examen preliminar internacional, informe de búsqueda internacional y opinión escrita. Adicionalmente, en la información comercial, el plan de negocio. Entonces, esas son las tres modalidades y esos son los listados de chequeo de los documentos y la información a registrar. Como vimos, entonces, en cualquier momento yo puedo guardarlo, enviarlo para que alguien me lo valide, ¿cierto? Dicha información hasta el momento de la postulación
y simplemente volver a entrar con mi usuario y contraseña para continuar como tal con la diligenciamiento. Entonces, los cambios, entonces, se pueden hacer, ¿cierto? Usted vuelve e ingresa, salvo estos campos que están bloqueados como tal en el registro el registro de la patente inicial. Entonces, es importante tener cuidado con respecto a eso porque queda automáticamente bloqueado esos campos. ¿Listo? Adicionalmente, para la validación, bueno, entonces nosotros hicimos el diligenciamiento, cargamos los archivos, y Colciencias hace siempre unas validaciones de forma, ¿no? Ojo, en el tema de forma es que tenga los documentos, tenga los campos registrados, porque ya en el tema de fondo, por ejemplo, cuando les piden describir el modelo de negocio y esas cosas, pues no se van al detalle de la validación inicial de la plataforma, ¿no? Él simplemente valida que hay un documento asociado al modelo de negocio, por ejemplo. Entonces, para este caso, entonces en la plataforma, en la parte izquierda, trae la opción, voy a cerrar acá trae la opción de validar. Entonces acá podemos ver la validación, ¿cierto? Entonces nos van a decir, bueno, ¿cuáles son los errores de la información antes de enviarlo? Entonces, ojo, si el formulario presenta errores, no nos va a dejar enviar el formulario. Entonces, solamente cuando ya esté completa la información a nivel de forma, ¿cierto? El formulario me va a poderlo enviar. Antes no. Entonces, acá le va a aparecer la relación de documentos, ¿sí? O campos que le falta por diligenciar o adjuntar para el proceso de envío. Ya cuando la validación se hace tan satisfactoria, entonces simplemente se dice que la invención ha sido validada sin errores. Esta es la opción 2, que deberíamos tenerlo ya al momento del envío. ¿Listo? Entonces, al momento del envío, nosotros enviamos la información importante. Al momento del envío, él hace doble confirmación. ¿Por qué? Porque cuando se acepta, no se podrá hacer modificación sobre ningún dato de la postulación. Eso lo establece como tal los términos. Entonces, esto es importante que al momento del envío estemos completamente seguros de que nuestro formulario ya está completo y con la información que nosotros queremos que se vaya a postular. ¿Listo? El envío del formulario, entonces, tan pronto enviemos el formulario, se genera un respectivo código de inscripción. Es una recomendación sacar un pantallazo, guardarlo, imprimirlo de una vez ese código de inscripción para cuando surja cualquier eventualidad, entonces siempre Colciencias dice, no, regáleme su código de inscripción a la convocatoria. Entonces, ese número siempre lo van a pedir, entonces tendrá en cuenta eso. ¿Listo? Para hacer seguimiento también pueden volver a ingresar con su usuario y contraseña que fue asignado por formulario al momento de registrar la propuesta en el sistema, ¿cierto? Y podrá consultar las observaciones realizadas a los requisitos de la invención que sean subsanadas por el proponente. Entonces, acordemos que esa siempre va a ser la interacción entre Colciencias y la entidad postulante de la innovación. Entonces, ahí vamos a poder hacer toda la aclaración o modificación que Colciencias nos valide. ¿Listo? Hay unas notas, ¿cierto?, del proceso de carga de archivos que me parece siempre mencionar. Entonces, si se requiere que para un requisito se vayan a anexar más documentos, ¿cierto? Porque si ustedes miran, él acá incluye en el formulario, perdón. ¿Cierto? En el formulario, si vamos a mirar los documentos que él va a permitir, entonces siempre me va a permitir un documento por ítem. Entonces, si yo voy a relacionar varios documentos por cada uno de los ítems que me está pidiendo Colciencias, entonces lo que hago es un comprimido, .zip o .rar en el campo correspondiente al registro. Si me quedó pendiente algún archivo, lo borro y vuelvo y lo subo completo. No, porque si yo vuelvo y lo subo, el que me hizo falta puede que me elimine el anterior. Entonces simplemente lo que hago es borrar y volver a subir el empaquetado completo. El tamaño de cada archivo, entonces tengamos en cuenta también eso al momento de escanear los documentos, que máximo sea de 3 megas en PDF, ¿no? Que quede liviano, para así evitar inconvenientes al momento del el envío en línea a la plataforma.
también como recomendación, pues es claro que al final de las convocatorias, las plataformas de conciencias siempre presentan algún tipo de lentitud pues, debido a la gran carga de presentación de propuestas. Entonces es tener cuidado en esas fechas de que los documentos cuando se suban efectivamente validar que la plataforma haya quedado cargado y que no de pronto nosotros lo dejemos cargando y en un momento se caiga la página y nosotros asumamos que el documento ya quedó cargado y efectivamente después validemos y no hay nada ahí asociado. Entonces siempre tiene que haber una verificación de la carga de documentos. Adicionalmente hay otro tipo de adjuntos que ustedes pueden incluir, si así quieren, tabla, fórmula, gráficos, anexos, cartas, complementarias a su innovación que quieran subir según los documentos que Conciencia se asoció, los pueden cargar como otros adjuntos. Y ahí sí, la máxima carga es de 10 megabytes. Entonces, también los pueden asociar allá directamente. Notas a tener en cuenta. Entonces, en el marco de la presente convocatoria, cada postulante podrá presentar un número ilimitado de invenciones, pero es importante tener cuidado de que no podrá presentar la misma invención a 2 o más modalidades, siendo cada una estas excluyentes entre sí. Entonces, podemos presentar un número limitado de invenciones para cada invención, será un formulario totalmente independiente y la misma invención no puede ser postulada a 2 modalidades. ¿Listo? Cada invención postulada deberá ser diligenciada por separado en el formulario electrónico dispuesto por Conciencias, según lo describe el numeral 10 de los términos de referencia. En el caso de que se presente la misma invención en varias modalidades, como quiera son excluyentes entre sí, se declarará inhabilitada la segunda postulación. Entonces, tener en cuenta estos requerimientos de forma que establece Conciencias, porque en este caso está considerado como término. La postulación presentada a cualquiera de las modalidades establecidas en esta convocatoria no podrá ser financiada simultáneamente por otra convocatoria o con recursos de Conciencias u otras entidades del Estado. Para el caso también validarlo al momento del registro. Para el caso de postulaciones con centros autónomos reconocidos por Conciencias, se debe tener en cuenta las condiciones de financiamiento definidas, si en la política de actores nacionales de ciencia y tecnología, no existirá requerimientos de contrapartida para ese tipo de postulaciones. También tenerlo en cuenta al momento de la postulación, porque es claro que por cada modalidad que ustedes se presenten, les van a exigir un mínimo de contrapartida de cada una de las entidades. Depende, uno, de las modalidades que se presenten y dos, depende también de la fecha en que se presenten los cortes. Y en este primer corte es un valor para el caso de la modalidad 1, ¿no? Un valor, el corte 2, otro valor, el corte 3, otro valor. Entonces se aplica sobre todo en el tema de la modalidad 1. En el caso de que presenten errores en el aplicativo SIGP, ¿cierto? El Sistema Integrado de Gestión de Proyectos. Entonces, supongamos que ustedes consiguieron la carta muy al final, entonces la plataforma presenta inconvenientes al momento del subir los archivos, está colapsada. Entonces, es importante que ustedes tomen esos pantallazos, hagan ese requerimiento antes de la fecha del cierre de la convocatoria. Entonces, si la convocatoria cierra a las 4 y ustedes están desde el mediodía tratando y no pueden subirlo, entonces toman todos esos reportes a esa hora y lo envían con un correo como tal a Conciencias, ¿cierto? En este canal que ellos dan ahí explicando cuál fue la falla, el inconveniente. La idea es que puedan realizar los envíos antes para evitar tener inconvenientes en el momento del registro, siempre tener en cuenta guardar el número de la inscripción, porque puede que nosotros le demos guardar y el número de inscripción nunca nos lo arrojó. Ese también es otro error grave porque para Conciencias sin número de inscripción es como si no se hubiese presentado. Un gran esfuerzo como este, entonces si que Conciencias después lo valide por temas de plataforma, pues es bastante complejo. ¿Listo? Para el caso de la subsanación de requisitos, ¿cierto? Se comunicará a través del correo electrónico a las postulaciones en el caso de que se deseen subsanar algunos de los requisitos para poder continuar con el proceso. Los postulantes deberán dar respuesta al correo electrónico anexando los documentos dentro del periodo y horario establecido según el numeral 16. Fuera este término se consideran extemporáneos y por tanto no serán tenidos en cuenta. Entonces acordémonos que hay un cronograma, ¿cierto? En los términos de referencia que deben ser respetados
para el caso de las fechas de corte y las reclamaciones. Entonces tenemos que el cierre de la convocatoria 30 de agosto, ¿cierto? Periodo de revisión de requisitos, periodo de subsanación desde el 9 al 11 de septiembre hasta las 5 de la tarde. Entonces tenemos que validar nuestros correos de contacto o la plataforma si existe algún tipo de preguntas por parte de call center para el proceso de postulación. ¿Listo? María Elena. Hola David, aquí estamos. Muchísimas gracias por tu presentación. Creo que ha aclarado varias dudas. Sin embargo, en este momento tenemos algunas preguntas, las cuales te voy a formular en este momento. La primera dice, ¿usted nos podría apoyar a las entidades y empresas? Y de ser así, ¿cómo podríamos ubicarlo? Claro, sí, señora. Sí, claro, yo los puedo apoyar. Mi correo está en la presentación. A través de mi correo nos ponemos en contacto o mi teléfono, cualquier cosa que necesitemos y podemos hacer la validación entonces del registro y del envío. Yo les puedo hacer todo el proceso de registro de cada una de las invenciones en la plataforma con las validaciones que se requieran. Ok, perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el tiempo estimado para diligenciar una solicitud? Bueno, como es en línea no hay limitantes, ¿cierto? Lo importante es que, uno, se haga la preinscripción de las entidades o, si es persona jurídica, la persona jurídica ya, si van a participar en el 30, tendría que hacerse hoy mismo ese registro que mencionamos al inicio. Con ese preregistro ya podemos hacer el formulario del envío. Entonces, como es en línea, lo podemos hacer fraccionado. Entonces, a medida que tengamos los documentos, lo podemos ir cargando, ¿cierto? Y lo importante es que lo hagamos antes del cierre de la convocatoria, preferiblemente no hacia la hora del cierre, que es las 4 de la tarde, podamos hacer la validación y el envío como tal. Pero no hay restricción de tiempos en la plataforma, sino yo puedo cerrar y cargar nuevamente el lector para completar. Ok, perfecto. Y la siguiente dice, ¿cuál es la diferencia para participar en una u otra modalidad? Bueno, ahí hay dos temas, ¿no? Uno es la parte conceptual, que es que esa parte creo que sí les colaboran ustedes, ¿cierto? Y la otra es de la parte técnica, que es la parte de inscripción. Tan pronto usted registre al momento de la inscripción, tiene que tener decidido cuál modalidad aplica, porque ese es un dato que ya se restringe. Entonces creo que ya pues depende, me imagino que la innovación y todas las recomendaciones que el Grupo LARTE le haga para el proceso de a cuál modalidad aplique. Lo importante es que cuando usted haga el diligenciamiento del formulario, ya sepa a cuál modalidad utilizar, porque el sistema le va a bloquear, ya no va a poder modificar eso en el entorno. Ok. En caso de la modalidad 1, los documentos anexos solo serían la solicitud en el formulario de patente. ¿No es obligatorio el estudio de mercado o modelo de negocio como persona natural? Bueno, ahí sí tendríamos que validarlo directamente en los términos y en la plataforma, ¿cierto? Lo que está con asterisco es lo mínimo requerido. Entonces tendríamos que validarlo. Entonces, pero vamos a ingresar directamente al formulario, porque si el formulario no lo exige, entonces tal es el mínimo requerido. Entonces, es importante que siempre al momento, tan pronto nosotros hagamos el registro, siempre tengamos en cuenta los documentos que vayamos a necesitar para aplicar de acuerdo a cada una de las modalidades. Entonces, entrando a la plataforma, el documento que me dicen es el de, ¿me recuerdan por favor? Dice en caso de la modalidad 1, los documentos anexos solo serían... Ajá. Sí, esos son los anexos de la modalidad 1. Y tú dices, ¿me recuerdas el nombre del documento? El nombre dice, los documentos anexos solo serían la solicitud en el formulario de patente. Esos son los documentos. Definición del problema técnico, de descripción detallada de la invención,
de las características novedosas de la invención, palabras clave. Entonces, cada uno de estos ítems son los documentos que el sistema le va a exigir. Es que los términos de referencia le van a nombrar todas las específicas parámetros, pero acá lo van a analizar por tipo de documento. Yo no puedo unir documentos como tal, ¿cierto? Tengo que tener un documento cargado para cada uno de los requisitos como tal que me piden. Entonces, estos son los documentos, entonces yo les invito a que por favor ingresen con la entidad y validen estos documentos para empezar a hacer toda la solicitud ante la entidad que corresponde. Ok. Otra pregunta dice, ¿cree que si se inicia hoy mismo a hacer el proceso para modalidad 1, se alcanza a participar en la primera cohorte? Sí, claro, si alcanzan, es importante que si no se han realizado el preregistro, lo hagan ya mismo para que el día de mañana ya tengan como tal o sea, la solicitud. Conciencias, pues establece desde 2 y 3 días como fecha máxima de respuesta, ¿no? Depende del volumen, pero en el caso del registro que yo hice, al otro día ya lo tenía como tal en mi correo. Entonces, si lo tenemos mañana como tal, entonces tenemos ya varios días. Claro, depende del análisis que ustedes hayan hecho de todo el tema de definición de la patente, si ya tengan todo el tema de consultas, todo el tema de documentos adicionales que requieren, ¿no? Y depende de la modalidad. Ok, perfecto. David, ¿nos podrías, por favor, recordar tu correo electrónico por si alguien quisiera contactarte de manera directa? Ya se nos agotó el tiempo y hay más preguntas, pero las contestaremos obviamente por correo electrónico, pero por si alguien quiere escribirte directamente, ¿nos recuerdas, por favor, tu correo electrónico? Listo. Entonces, ahí estoy señalando como tal mi correo electrónico, ¿cierto? Acá. Arsenio Rueda, Arsenio-Rueda, @hotmail.com. Arsenio con ese-rueda, @hotmail.com. A ese correo me pueden contactar, ¿cierto? Para cualquier tipo de solicitud. Y si necesitan colaboración para el tema de los preregistros, me pueden indicar los datos y yo les voy diligenciando desde esta misma tarde todos los preregistros para la participación de la primera corte. La idea es que si están interesados en la primera participación, entonces puedan hacerlo, ya que pues tiene unos beneficios adicionales en el tema presupuestal, ¿cierto? En el tema presupuestal, como ustedes vieron acá, para la primera corte, entonces el porcentaje de contrapartida es del 5%, para la segunda corte del 10% y para el tercero, entonces hay un beneficio económico ahí. Bueno, perfecto, David. Pues hemos llegado al final de esta sesión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que todas las preguntas que quedaron pendientes las resolveremos por medio de comunicación directa. Sí, señora. En nombre de Olarte Moure, gracias, David, por tu apoyo y por tu clara explicación. Y gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos. Una muy feliz tarde para todos y hasta pronto. Gracias a todos. Gracias.